alguien, y me olvidé, perdón, Mary, feliz cumpleaños, 28 años para Mary ayer, increíble. En la semana cumplió Mati Tamashiro en representación Valenta, lo vimos a vos, feliz cumpleaños, de tu hermano. Está festejando, está festejando. Engripado de cumpleañito ya, pobrecito. ¿Alguien más cumplió esta semana que pasó? No, en el grupo de comunidad mandamos los cumpleaños del mes. ¿Para qué? Para que salude. El 3, o sea, mañana cumple Franco, para que no te olvides. Después Sí. también el 9, si no me equivoco. Bueno, atentos. Escriban y saluden. No. Mañana vamos todos. ¿Dolores? ¿Cuánto? ¿Dolores? Bien, bien. Están todos invitados mañana. Franquito hace algo con los chicos y invita a toda la iglesia. ¿Verdad? Bien, bien. Bueno, qué linda mañana, qué linda mañana. Hace 2 semanas que terminó el Mundial, no lo puedo creer. ¿Sí? Es increíble, increíble. Bueno, qué linda mañana, qué lindo que podemos disfrutar, que podemos estar juntos. Gracias por estar en esta mañana, gracias por venir, gracias por levantarte temprano. Sí, un día no muy lindo, no sé ahora cómo está el día, pero a la mañana temprano estaba muy feo. Y como decía Ivy, hoy comenzamos una nueva serie. ¿Sí? El mes pasado terminamos una serie que hablaba sobre los valores, hablamos todo el mes sobre los valores de Nexo, que se llamaba Esencia. ¿Sí? ¿Te acordás? Y hablamos sobre cada uno de los valores que tenemos ahí, que son 10 valores. Y este mes comenzamos a hablar sobre una carta que Pablo le escribió a los filipenses. Todo el mes vamos a estar hablando sobre esta carta que es maravillosa. Son nada más que 4 capítulos, ¿sí? Está dividido en la Biblia, después búscalo, en 4 capítulos. Y hoy vamos a ver una partecita. Yo es como que te voy a hacer la introducción a lo que viene en todo el mes, ¿ok? Pero no te pierdas esta serie porque está buenísima. Y le pusimos contra todo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar durante todo el mes. ¿Tenés Biblia? ¿Tenés celular? Buscá Filipenses 1, 12 al 21. Filipenses está en el Nuevo Testamento. Como te dije, es una carta. Ahora viene Efesios y después viene Filipenses para que lo encuentres. Después de Corintios, ¿sí? Todas cartas que mandó Pablo. Filipenses 1, 12 al 21. Y yo le puse a esta reflexión en esta mañana, aún así. ¿Sí? Quédate con ese título, aún así. Y me gustaría leer con vos Filipenses 1, 12 al 21. Son unos cuantos versículos, pero me gustaría que lo leamos juntos en esta mañana. ¿Lo tenés? ¿Sí? Igual lo vas a ver en la pantalla, pero anda leyendo de ahí de tu celular o de tu Biblia. Y leemos, y Pablo le escribía a los filipenses y le decía así: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Cómo estaba? Encadenado. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa?, les dice. Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes
y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y la frase que todos conocemos de Pablo termina diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! ¡Qué carta de Pablo! ¡Qué interesante! Y antes de comenzar con algo que voy a reflexionar, me gustaría que miremos un poquito el contexto. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué les dice a los filipenses? Que estaba encadenado. Estaba en una prisión. No la estaba pasando bien. Estaba en una prisión en Roma. Y sabes que él no sabía con certeza si iba a ser liberado. Él estaba esperando que se decida su situación, ¿no? O sea, no sabía si iba a salir pronto o si iba a quedar preso durante mucho tiempo. ¿A quién le manda la carta? A los filipenses. Filipos era una ciudad de lo que es Grecia ahora, una ciudad muy conocida en la antigüedad porque se había librado una batalla en el 62 a.C., en la cual la ciudad se había hecho una colonia romana. Entonces había una mezcla enorme de culturas. Había griegos, había romanos, se hablaba el griego, pero la cultura básicamente era romana. Había una mezcolanza bárbara. Muchos de los soldados que habían luchado en esa batalla se quedaron en Filipos. Y había una iglesia. Y sabes que esto no figura en la carta, pero figura en el libro de Hechos, capítulo 16. Esta iglesia la fundó Pablo en un segundo viaje que hizo por la zona. Y dice que la iglesia comenzó con una mujer que estaba por ahí, que se la encontró en las afueras de Filipos, que era una mujer acaudalada, vendía telas. ¿Sabes cómo se llamaba? Lidia. Vendía telas y se entregó al Señor. Y comenzó la iglesia con Lidia, con un guardia de la cárcel, porque también estuvo en la cárcel ahí en Filipos un tiempo, con un guardia que se convirtió por lo que Pablo le habló, y con un esclavo. Así comenzó la iglesia en Filipos. ¿Y sabes qué? Pablo cuenta que le habían sucedido muchas cosas, ¿no? Cuenta en la carta, empieza así: a pesar de todo lo que me ha sucedido, ¿sabes lo que le había pasado? Hasta ahí, hasta que manda esa carta, había sido arrestado en Jerusalén. Había ido a juicio ante autoridades judías y romanas. Había estado preso 2 años en Cesarea. Había viajado en barco y el viaje había sido recontra peligroso y había naufragado. Hasta que llegó a Roma y lo pusieron preso. Así que yo me ponía en su lugar. Cuando escribe desde Italia, no escribe desde la costa amalfitana. No. No escribe desde Sorrento, ahí tomando un cafecito, o en la Toscana tomando un vinito. No. Cuando escribe esta carta, Pablo estaba en prisión. Y me llamó la atención porque en vez de escribir una carta de queja, llorando, diciendo, ustedes no saben lo que estoy pasando, ustedes no saben lo que estoy viviendo, les escribe una carta de alegría,
de unidad y de esperanza. Wow. Y me puse a pensar cómo hubiera sido mi carta, la carta de Fernando a los filipenses. ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido tu carta en una situación como la de Pablo? ¿Cómo hubiera sido la carta de Nahue a los filipenses? La carta de Ibi a los filipenses. La carta de Fer a los filipenses. Y cuando pensaba esto, lo reflexionaba para mí y me interpelaba. Porque la palabra cuando la leemos, la Biblia cuando la leemos nos interpela. Nos hace pensar. Y pensaba en esto, qué manera tan distinta de ver la vida. Qué manera tan distinta de afrontar las circunstancias que vivía o que le tocaba vivir. Y me gustaría reflexionar solo en 5 pensamientos. No te voy a hablar mucho, pero quiero que prestes mucha atención en estos 5 pensamientos leyendo esto que ves ahí en la TV. De cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar las crisis al estilo de Pablo. Primero, lo que parece retroceso puede ser avance. Ahí en Filipenses 1:12, él cuenta que estaba en la cárcel, que estaba en prisión. Y es interesante porque él no negaba la realidad. No decía, no, estoy por acá, estoy por Roma, estoy... No, él decía, estoy en prisión, estoy encadenado. No negaba la realidad, no dice, no pasa nada. Él afrontaba y decía, no estoy bien, estoy en prisión. Pero él no miraba la escena que estaba viviendo, su situación de ahora. Él estaba mirando la película completa, la historia completa. Él sabía que Dios tenía un propósito con esa situación. Seguramente Pablo había pensado ir a Roma como predicador, a hablarle a la gente, pero llegó a Roma como preso. Y a veces a nosotros nos pasa cosas similares. Esperamos algo y vemos nuestra situación, lo que nos pasa, la crisis, el proceso que estoy viviendo, pero no vemos el propósito eterno o lo que Dios tiene para nosotros. Seguramente hay cosas en la vida que nos pasan que no las esperamos, ¿verdad? Quizás un trabajo que tenés que no es el que esperás o el que querés. Un lugar donde vivís que no es el que te gustaría estar. O estás en una situación económica en la cual no es la que más te gusta. O estás pasando una enfermedad, como sé que muchos de los que están acá están viviendo, que nunca la comprendiste o la entendiste, o te preguntás, ¿por qué tengo que pasar por esto? Pero ¿sabes qué? Dios no desperdicia los procesos. Dios no desperdicia las prisiones, las crisis. Cuando lo buscamos, Dios está ahí. Y tu prisión, ponele el nombre que quieras a lo que estás viviendo, se puede convertir en la plataforma para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Él decía algo así,
ahí en Filipenses 1:12. Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Qué era lo que le había pasado? Estaba preso. Estaba encadenado. Otra versión dice, ha redundado en el progreso del Evangelio. Otra versión dice, en vez de ser apabullado, el mensaje ha prosperado. ¿Y sabés qué me sonaba en la semana esa palabra? Progreso, avance, prosperar. ¿Qué habrá querido decir con esto? Que a pesar de la crisis, a pesar de lo que estaba viviendo, estaba avanzando. Y busqué la palabra que Pablo usó para decir que a pesar de lo que estaba viviendo, estaba prosperando, estaba avanzando. Y la palabra es prócope. ¿Sabes lo que quiere decir? Pro es ir hacia adelante. ¿Cuántos son pro? No del partido, estoy diciendo, ¿sí? Pro significa ir hacia adelante y cope significa cortar en griego. O sea que del avance que Pablo estaba hablando no es un avance ahí fácil, sino da la idea, la palabra en su original, de alguien que va caminando, con una, como cortando, desmalezando, así. Esa es la idea que usa Pablo cuando está escribiendo. A pesar de los problemas, yo voy avanzando y voy cortando. No habla de un avance fácil, no habla de un avance cómodo, sencillo. No es la idea. No habla de un avance sin cimbronazos, sin problemas. Es un avance que rompe barreras. Un avance que no es cómodo ni fácil, pero que es avance al fin. La prisión de Pablo, aunque fue traumática, no frenó el Evangelio, abrió el camino para que se multiplique. Seguramente tu prisión y tu proceso, tus crisis, no sean fáciles. Nunca son fáciles. Pero de la mano del Señor podés seguir avanzando. Seguramente vas a tener que romper barreras. Esas barreras pueden ser mentales, pueden ser emocionales, pueden ser espirituales. Pero de la mano del Señor lo vas a hacer. Esa prisión que estás viviendo no te puede detener. Aunque crees que estás detenido, tenés que estar avanzando. Para esto tenés que cambiar la mentalidad. Y ahí puse en una placa, cambiar nuestra mentalidad de prisionero en la que solo vemos el problema, a una mentalidad de propósito que aún en el proceso ve oportunidades. Tenemos que cambiar la mentalidad a la mentalidad que tenía Pablo, a la mentalidad de Cristo. Donde hay un proceso, no me quedo en el proceso, no me quedo en la crisis, sino avanzo y veo las oportunidades. Segundo, las cadenas hablan. Él decía, estoy encadenado y gracias a esas cadenas, le agradecía a las cadenas. Le agradecía a que estaba preso. Gracias a las cadenas, escuchá lo que dice, los tengo a todos, todo el día y toda la noche, escuchándome, a todos los que lo cuidaban, a todos los guardias. Gracias a que estoy preso, puedo predicar el Evangelio a todos porque me tienen que custodiar. Y estaba agradecido por eso. Los soldados se turnaban para custodiarlo y a cada uno que llegaba le hablaba. Todo el día. Y estaba agradecido. Las cadenas hablan.
Lo que nos limita no necesariamente limita lo que Dios quiere hacer a través nuestro. No dejemos, ahí te puse una frase, no dejemos que las circunstancias se conviertan en una prisión que defina nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro proceso, nuestras cadenas, son, escucha bien, para que las personas que están a nuestro alrededor, al lado nuestro, puedan ver lo que Dios hace en nosotros. A través de nuestras prisiones, a través de nuestras cadenas, de nuestros procesos, reflejamos a Dios. Pablo lo hacía, no se quejaba de su prisión, no se quejaba de su proceso, podía compartir, aún en la cárcel, lo que Dios estaba haciendo. Tercero, tu actitud contagia. Él decía, ahora que estoy preso, ahora que estoy en la prisión, muchos se han atrevido a anunciar sin temor. Ahora muchos se atreven a hablar sin temor, dice otra versión. Otra versión dice, ahora la mayoría de los seguidores de Jesús están mucho más seguros de sí mismos en la fe y hablan sin miedo. El arresto de Pablo, algo que él no esperaba, algo no deseado, surgió un efecto contrario a lo que todos esperaban. Los que estaban a su alrededor, al ver la actitud de Pablo y cómo lo enfrentó, cómo enfrentaba lo que le tocó vivir, comenzaron a hablar y se animaron en la fe. No se cayó. A raíz de que Pablo no se cayó, los que estaban alrededor se animaron. Por eso, muchas veces en nuestros procesos, y te hablo por experiencia, cuando estamos atravesando procesos, crisis, prisiones, lo que el enemigo quiere hacer es callarnos. Lo que el enemigo quiere hacer es que no hables, que no compartas. ¿Cómo vas a compartir si vos estás viviendo esto o estás atravesando esta situación? ¿A quién le vas a hablar? Ese mismo enemigo que quiso silenciar la voz de Pablo quiere silenciar tu voz. En medio de tu situación, recordá la actitud de Pablo frente a las circunstancias y en el nombre de Jesús, declará que sos libre. Aún en medio de tus problemas, aún en medio de tus dificultades. Porque tu actitud va a multiplicar y aumentar el ánimo de los que te rodean. ¿Escuchaste? Tu actitud va a multiplicar y aumentar el ánimo. Nuestra manera de atravesar la prueba puede convertirse en la fuerza que otro necesita. Yo no sé si estás pasando prueba, si estás en prisión, pero tu manera de atravesarlo se puede convertir en la fuerza que otro necesita. Cuarto, y voy terminando, si Cristo es el centro, todo lo demás pierde el control. ¿Sabes qué él sigue diciendo ahí? Algo muy loco. Pablo les cuenta a los filipenses que muchos que no les gustaba Pablo, que estaban en contra de Pablo, aprovecharon que él estaba preso para comenzar a difamarlo, para comenzar a decir cosas de él. ¿Sí? Él estaba preso y muchos que predicaban el Evangelio, comenzaron a hablar mal de Pablo.
Y es interesante que él les dice, no importa, lo leímos recién, no importa lo que digan de mí, no importa lo que hagan, no importa. Al fin y al cabo, el Evangelio se está predicando, Cristo está llegando a un montón de personas. Y él decía, me alegro. Su alegría no dependía de su comodidad, ni de su libertad, ni de su reconocimiento, ni de resultados perfectos. Dependía de Cristo. Y es interesante porque aunque estaba haciendo las cosas bien, Pablo, muchos lo difamaban, lo envidiaban o lo ninguneaban. Pero lo importante para Pablo era Cristo. Y había cosas que no podía controlar, porque estaba preso. Sin embargo, lo importante era Cristo. Y a pesar de eso, podemos estar con gozo y feliz, porque Cristo era su centro. Y pensaba en esto, y especialmente en esto, que en los procesos o en las crisis queremos controlar todo. Y solo tenemos que buscar a Cristo, y que Cristo sea nuestro centro. Y lo más probable es que las cosas se vayan de control. Pero cuanto más tengas a Cristo en tu vida, más gozo, más alegría vas a tener. Cuando Cristo ocupa el centro de nuestra vida, podemos perder el control de las circunstancias sin perder la paz. Punto. Pablo decía, el secreto es Cristo. El vivir es Cristo, decía él. Literalmente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra versión dice, porque para mí vivir significa vivir para Cristo y morir aún es mejor. Yo escribí acá, cuando Cristo es nuestra vida, si tenemos abundancia, Cristo sigue siendo suficiente. Si atravesamos escasez, Cristo sigue siendo suficiente. Si tengo todo lo que quiero, Cristo sigue siendo suficiente. Si me falta lo que tanto espero, Cristo sigue siendo suficiente. Si se abre una puerta de Él, Cristo sigue siendo suficiente. Si se cierra una puerta en mi vida, Cristo sigue siendo suficiente. Si se cierra una etapa en mi vida, Cristo sigue siendo suficiente. El verdadero secreto es que vivamos para Cristo, porque si vivimos para Cristo, dejamos de quejarnos continuamente de lo que nos pasa, de lo que nos falta, de lo que no tengo. El verdadero secreto, decía Pablo, es vivir para Cristo, porque cuando Él es suficiente, las circunstancias dejan de tener la última palabra. Pablo las había pasado todas. Vimos un poquito de la historia de Pablo, las había pasado todas. Pero había entendido el secreto. Su vivir era Cristo. Ponete de pie. Yo no sé cuál es tu prisión, cuáles son esas situaciones o circunstancias que te están deteniendo. Puede ser algo externo, una pérdida, una crisis, una puerta cerrada, una frustración, un abandono, o cosas internas como la culpa, el miedo, el desánimo, la comodidad, estás entretenido, ocupado, heridas que no fueron sanadas. Esas cadenas, esa prisión no es la última palabra. No te quedes
No te quedes estancado. Comenzá a avanzar. Sí, seguramente el avance va a ser no cómodo. Seguramente el avance no va a ser fácil. Las circunstancias pueden limitarte un poco. Y ahí voy al título de la reflexión. Aún así, Dios no tiene límites para obrar en tu vida. Avanzá a pesar de tus circunstancias, compartí de Jesús en tu proceso, animá y alentá a otros, poné a Cristo como tu centro y viví para Cristo. Los 5 puntos que vimos. A pesar de tu crisis, aún así, Dios no tiene límites para obrar en tu vida. Aún así, Dios está en control. Aún así, Dios quiere lo mejor para vos. Cerra tus ojos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias porque en esta mañana pudimos reflexionar juntos sobre algo de la vida de Pablo, sobre cómo él afrontó sus crisis, su prisión. Señor, quizás muchos de los que están en esta mañana, en este lugar, están encadenados, están detenidos en una crisis, en una prisión. Señor, y no los deja avanzar, no los deja crecer. Señor, que podamos tomar el ejemplo de Pablo, que podamos tomar esas palabras que Pablo le decía a los filipenses y en esta mañana tomar la decisión de que vos seas el centro de nuestra vida. Entregarte todo a vos, Señor. Entregarte nuestra vida completa. Señor, que aquellas cosas que no entendemos, quizás no las vamos a seguir entendiendo, pero las vamos a dejar a tus pies, para que vos obres en nuestra vida. Aún así, a pesar de nuestras crisis, a pesar de nuestros procesos, de nuestra prisión, no nos detengamos. Señor, te pido que esta palabra se pueda hacer carne en el corazón, en la mente de aquellas personas que están en esta situación. Que puedan avanzar, no quedarse estancadas, que puedan compartir lo que vos estás haciendo aún en el proceso, que puedan animar a otros aún en su proceso. Señor, bendice a mis amigos, a mis amigas en esta mañana. Sabemos que no es fácil afrontar las crisis, los procesos, las prisiones. Pero si te ponemos en el centro, a vos, Señor, todo es posible. Porque vos estás con nosotros todos los días. Señor, ahora te pido por aquellos que están en esta mañana, vienen por primera vez, o quizás vinieron varias veces, pero nunca tomaron la decisión de entregar su vida, de decirte, quiero que seas el Señor y el Rey de mi vida. Quiero comenzar a seguirte. Te pido que, Señor, si alguien en esta mañana está tomando esa decisión, en esta mañana que pueda hacer esta oración conmigo. Y todos juntos repetimos, Señor Jesús, te doy gracias por lo que hiciste en mi vida. Te doy gracias porque limpiaste mi vida
perdonaste mis pecados y ahora soy libre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Recordá esta palabra, seguí leyendo Filipenses. Son nada más que 4 capítulos, no es muy largo. Léetelo porque durante todo el mes vamos a estar compartiendo sobre esta carta de Pablo a los Filipenses. Y seguí leyendo esto que leímos. Filipenses 1, del 12 al 21. Léete todo eso que te va a animar en tus procesos. Amén. Que Dios te bendiga.